Hola Saturno, ya llegué. Bienvenido al laboratorio, Isaac. Gracias Saturno. Acabo de venir del zoológico y no fui como un visitante más. Pude ver de cerca el trabajo de los biólogos, veterinarios, zootecnistas y me causó impresión algo muy lindo. Por cierto, tienes 3 oportunidades para adivinar. Veamos. Tal vez te llamó la atención la gran cantidad de alimentos que los expertos distribuyen a cada especie según sus necesidades biológicas. No, Saturno. Bueno, vi de cerca cómo los cuidadores alimentaban a los pingüinos con su dieta a base de pescado, a los osos perezosos con sus plantas tropicales. Pero no, tienes 2 oportunidades más para adivinar. Veamos. Tal vez viste a un veterinario especialista en ornitología vacunando a un pavo real o a un guacamayo que tanto te gusta. No, Saturno, tampoco me refiero a los lobos marinos haciendo piruetas o malabares, ni a los cuidadores bañando elefantes. Tienes una oportunidad más. ¿La respuesta tiene que ver con alguna cría? ¡Por fin! ¡Sí! Vi a los cuidadores que le daban de beber leche en biberón a un monito pequeño, bien chiquito, bien lindo. Lo trataban como un bebé. Y seguramente no debe ser el único animal que han de cuidar. Los veterinarios del zoológico son conocedores sobre la alimentación, cuidados, comportamiento y reproducción de los animales. Y a propósito, la reproducción es nuestro tema de hoy. Y había muchos cuidadores. Estoy preparado para el tema de hoy día. Entonces, Isaac, atención, que ahí va el primer video. La reproducción es una función biológica que permite la creación de nuevos organismos. De esta forma, un ser vivo perteneciente a una especie animal o vegetal transmitirá su material genético a un nuevo ser, asegurando la perpetuidad de su especie. En la naturaleza, este proceso se da de 2 formas principales: la reproducción asexual y la reproducción sexual. La primera de ellas es la reproducción asexual. Viene del griego sin sexo, que tiene como característica principal que solo necesita de un progenitor. Por otro lado, en la reproducción sexual, un solo progenitor o padre no es suficiente, ya que se requiere 2 tipos de gametos sexuales. En el caso de los animales, estos son los óvulos y los espermatozoides. Y en las plantas, los anterozoides y la oósfera. A la unión de estos 2 gametos se conoce como fecundación. A diferencia de la reproducción asexual, que genera clones mediante la mitosis, la reproducción sexual tiene una estrategia que aumenta el éxito reproductivo de la especie, llamada meiosis. Si te acuerdas del núcleo celular, dijimos que las células germinales se dividían por meiosis y había una etapa especial, la profase 1, en la que los cromosomas homólogos se juntaban en tétradas y realizaban el entrecruzamiento de crossing over. A diferencia de la mitosis, en la meiosis se producen 4 células hijas que formarán luego los gametos sexuales, espermatozoides y óvulo. Y cada una de estas células tiene una combinación diferente de información genética. Esto genera como resultado la variabilidad genética. Y cuando el gameto femenino y el masculino se unan para formar un nuevo ser, estos descendientes presentan una combinación de herencia genética única que es producto del azar. Es por esta razón que los hijos son genéticamente distintos a sus padres. Y si bien los hermanos pueden tener cierto parecido, no son genéticamente idénticos entre sí. La única excepción son los gemelos idénticos. En la reproducción sexual se requiere un ejemplar macho y una hembra de la misma especie. Y en la naturaleza a veces se encuentran 2 especies diferentes que son cercanas entre sí y generan descendencia híbrida. Tal es el caso del caballo y el burro. Si una yegua y un burro copulan, da como resultado a una cría de mula, un animal híbrido y estéril que combina ciertas características de sus padres, pero presenta otras que son propias, como por ejemplo su onomatopeya,
pues no relincha como caballo ni rebuzna como burro, comunicándose por medio de gemidos. Que un híbrido no pueda tener crías por sí mismo es un tipo de mecanismo de aislamiento reproductivo que sirve para separar especies diferentes en la naturaleza. Saturno, los seres humanos nos reproducimos de manera sexual, ¿verdad? Ajá. Desde luego que sí, es tu naturaleza. Entonces creo que hay algo malo con mi tío. ¿A qué viene ese comentario, Isaac? Lo que pasa es que su hijo, o sea, mi primo, es muy idéntico a él. Parece que proviniese de la reproducción asexual. Qué ocurrencia la tuya, Isaac. Tal vez tu primo sea muy parecido a tu tío, pero en sus genes también contiene material genético proveniente de su madre. Bueno, sí, la verdad es que tienen los mismos colores de ojos, los mismos lunares. Parece que los genes de mi tío fueron los que destacaron más. Seguramente la profesora tenga algo que decirte al respecto. ¡Genial! Hola Isaac. En las células germinales que dan origen a los espermatozoides en el caso de los hombres y los óvulos en las mujeres, se da un proceso de división diferente, la meiosis. Los gametos sexuales deben asegurar una descendencia viable y con ello la supervivencia de la especie en el futuro. Para esto, en la gametogénesis, que está basada en la meiosis, se deben cumplir dos objetivos muy importantes. El primero es asegurar la diversidad genética, por lo que antes que la célula germinal se divida, los cromosomas homólogos intercambian pedazos de información genética en el llamado crossing over o entrecruzamiento. Así se aseguran de que ningún óvulo o espermatozoide lleve exactamente la misma información, introduciendo combinaciones que los hacen únicos. El segundo objetivo es el de reducir el número de cromosomas, generando gametos sexuales con solo 23 cromosomas. La gametogénesis que genera gametos masculinos o espermatozoides se llama espermatogénesis y ocurre en los testículos. La gametogénesis que va a generar al óvulo o gameto femenino se llama ovogénesis y ocurre en el ovario. Saturno, gracias a lo que contó la profesora y tú, tengo más claro algo curioso que me pasó en el colegio. ¿Qué ocurrió en la escuela, Isaac? Resulta que mi profesora de matemáticas faltó un mes a clases y otra profesora la reemplazó. ¿Pero qué le pasó a tu profesora? Bueno, lo que pasa es que sufrió un accidente muy grave. Le pasó algo en la pierna, pero después volvió a clases y nos dijo, ¿qué tal las clases con mi hermana? Y nosotros, ¿qué? No sabíamos que era su hermana, no se parecía nada. Eso quiere decir que tu profesora y su hermana no tenían parecido alguno. Exacto. Obviamente si hubiesen sido gemelas me hubiese dado cuenta, pero no fue así. Lo más seguro es que una de ellas se parezca a su padre y otra a su madre. Seguro que sí. Saturno, te cuento que antes de ir al zoológico, mi mami me preparó un jugo preferido, riquísimo, naranja, mandarina y mango. ¿Alguna predilección por alguna de estas frutas ricas en vitamina C? No me puedo decidir por uno, pero si existiera un árbol cuyo fruto sería la combinación de estos tres, todo sería increíble. Déjame decirte que sí sería posible, mediante el método del injerto. ¿Injerto? ¿Qué es eso? Es un tipo de reproducción asexual artificial, inducida por el hombre. Tengo un video que no solo te ayudará a conocer este tipo de reproducción asexual, sino también otros más. ¡Ya quiero verlo! Habíamos dicho que la reproducción asexual produce clones idénticos, pero eso no significa que no sea un proceso asombroso entre los seres vivos. En el reino Plantae, la reproducción asexual se desarrolla de distintas maneras: esporulación, rizomas, estolones, bulbos y tubérculos. La primera de ellas, esporulación, es el método por el que se reproducen los musgos y helechos. Para ello, la planta produce esporas, que se pueden encontrar en la cara inferior de la hoja y que se desprende del ser vegetal con el fin de generar una nueva planta.
Los hongos, que pertenecen al reino fungi, también se reproducen por este medio. Los rizomas son los tallos horizontales subterráneos de una planta, que al alcanzar cierta distancia generan otros tallos, pero esta vez verticales, y de cada uno de ellos nacerá una nueva planta. Los más conocidos son el plátano, el orégano y la menta. Los otros tallos ubicados en el subsuelo son los bulbos, un conjunto de hojas carnosas que a su vez se dividen en bulbillos. Cada uno de ellos puede formar una nueva planta. Este método es utilizado por los ajos y las cebollas. Los tubérculos, otros tallos subterráneos, producen numerosas raíces de las cuales crecen otros tubérculos. Aquí encontramos la papa, el oyuco y la oca. Los estolones o tallos rastreros, a diferencia de los rizomas, son tallos aéreos que al tocar el suelo generan raíces y con ellas nuevas plantas. Estos métodos de reproducción asexual vegetal son naturales y a ellos se les suman otros 3 creados por el hombre. Estos procedimientos artificiales son los injertos, el acodo y los gajos. Los injertos consisten en la introducción del tallo de una planta dentro de otro tallo, pero de una especie vegetal distinta. Gracias a ello se producen frutos que combinan las propiedades de ambas plantas. Esto es muy común en los cítricos. Otro método de reproducción asexual artificial es el acodo, en el que se entierra una rama sin separarla de la planta. De esta forma, generará tallo y raíz de manera más rápida, duplicándose la planta original. Por último, están los gajos o esquejes, en los que los tallos son separados y colocados en agua hasta que produzcan raíces y puedan ser plantados, multiplicándose la especie original, como en el caso de los geranios. Ahora nos trasladamos al mundo microscópico y al de algunos animales. Las especies que se reproducen de manera asexual lo hacen de 5 maneras distintas: bipartición, gemación, esporulación, escisión y regeneración. Las bacterias y los protozoarios se reproducen por bipartición, en la que un organismo unicelular se divide en 2 iguales por mitosis. En la gemación, la célula se divide de forma asimétrica y se produce una yema, que es una versión de este ser vivo en pequeño capaz de generar un organismo completo y que se desprende de su progenitor, generándose un nuevo animal. Con este método se reproducen las esponjas. Por su parte, la esporulación, usada por las bacterias del género Bacillus subtilis, consiste en la formación de una espora bacteriana, que es una estructura muy resistente que guarda el material genético de la bacteria por tiempo indefinido, hasta que encuentra nuevamente las condiciones para crecer y formar una colonia. En los animales parásitos, estos se replican y proliferan rápidamente, formando esporozoos. Por último, existe la regeneración, usada por los platelmintos, como la tenia, donde una fracción desprendida del animal, muchas veces por accidente, se regenera y se transforma en un ejemplar adicional. Saturno, me parece sorprendente que el planeta no se haya llenado de platelmintos, que gracias a su capacidad de regeneración se multiplican continuamente. Si bien la reproducción de los gusanos planos o platelmintos puede ser continua, son animales vulnerables a los cambios de temperatura. Tienes mucha razón. Acá dice que hay 20.000 especies de platelmintos. Es demasiado. Un aproximado, Isaac. Pero pronto hablaremos de la reproducción sexual. Pero antes la profesora te explicará de un método reproductivo muy particular. Estaré muy atento. Isaac, una cosa son los tipos de reproducción, que
que es la manera en la que el ser vivo va a pasar sus genes a la siguiente generación. Y otra muy diferente es el número de hijos y la cantidad de energía que va a dedicar a su cuidado. En la naturaleza podemos encontrar dos estrategias principales de reproducción en los seres vivos. Los organismos con la estrategia R, de rapidez de reproducción, son generalmente pequeños, viven poco tiempo y son oportunistas. Esto significa que invaden nuevos hábitats a los que se adaptan fácilmente y se reproducen tan rápido que no pueden estar pendientes de sus crías. Los insectos como las abejas y hormigas aplican la estrategia R, también las bacterias, y hay mamíferos como las ratas y los conejos que son famosos por reproducirse sin control. Por otro lado, los organismos con estrategia K, de capacidad de carga del ambiente, suelen ser más grandes, longevos, tienen pocas crías y le dedican tiempo y energía al cuidado de sus bebés. Dependen mucho de su hábitat porque no se adaptan con facilidad y aquí encontramos a la mayoría de los mamíferos, incluidos los seres humanos. Saturno, qué chévere que las abejas puedan tener una estrategia R. Así tendrían más crías y la miel nunca faltará en casa. Ajá. ¿Pero sabías que las abejas no son solo productoras de miel, Isaac? Ah, claro, también producen dolor cuando te pican con su aguijón. Me refería acerca de su importante rol en la reproducción sexual de las plantas, importante para los ecosistemas del planeta. Qué interesante. Pero, Saturno, espera un ratitito. Lo que pasa es que he tomado mucho jugo con mango y todo y la verdad, dame un ratito. ¿Te la sabes? Es un genetista británico. Se especializa en embriología. Es el líder del grupo de científicos que clonó a la oveja Dolly. ¿Te la sabes? Es un genetista británico. Se especializa en embriología. Es el líder del grupo de científicos que clonó a la oveja Dolly. Respuesta: se trata de Ian Wilmut, conocido por liderar el proyecto de clonación de la oveja Dolly mediante el uso de una célula somática adulta. En 1997, la clonación de la oveja Dolly fue el primer intento exitoso de clonar un mamífero a partir de una célula somática. Saturno, mira lo que tengo aquí. Se puede decir que este huevo es el producto de la reproducción sexual entre un gallo y una gallina. Ajá. ¿Pero sabes si ese huevo está fecundado como para que de él nazca un pollito? No, pero ¿se puede hacer algo para saber eso? Claro que sí. Puedes buscar una linterna que está debajo del mapamundi. Ah, a ver. Aquí está. Ajá. Ahora solo necesitas iluminar el huevo y observar cuidadosamente. Ya, a ver, aquí está. Si la yema posee manchas, es porque debe tener unos 10 días. Y si notas algunas venas, quiere decir que el huevo tiene una fecundación de unos 30 días. Bueno, sí, la clara tiene varias manchas y la yema está al centro. Eso quiere decir que todavía no está fecundado. Ajá. Correcto. Puedes utilizar ese huevo para prepararte una tortilla sin remordimientos. Lo haré. Ahora, atención al último video explicativo. ¡Claro que sí! Los gametos son células especializadas en la reproducción y existen dos tipos, gametos masculinos y gametos femeninos. Cuando estos gametos entran en contacto, se inicia el proceso de fecundación, que da origen a un nuevo ser vivo que posee la carga genética de sus padres. En el caso de los animales, la reproducción de las especies no sería posible sin la gametogénesis, que es el proceso de producción de las células sexuales que se realiza en las gónadas. Ajá. En las gónadas masculinas se produce la espermatogénesis, que ocurre dentro de los testículos del macho, y específicamente en unas células llamadas espermatogonias, que gracias a la meiosis dan como resultado a los gametos masculinos, los espermatozoides. Mientras tanto, en las gónadas femeninas se produce la ovogénesis, que ocurre en el ovario de la hembra, a partir de unas células llamadas ovogonias.
Estas pasan por un largo proceso de meiosis en el que se genera el gameto femenino, el óvulo. Por otro lado, también tenemos a la partenogénesis, un método utilizado por algunos animales que utilizan un tipo especial de fecundación, la fecundación externa. Es decir, cuando el contacto entre los gametos masculinos y femeninos se da en el exterior del animal. Aquí destacan los anfibios y también los peces, cuyas hembras depositan sus óvulos o huevos no fecundados en el agua, donde el macho vierte sus espermatozoides para fecundarlos. Esta forma reproductiva es propia de los crustáceos, insectos, anfibios, platelmintos y algunos peces como el tiburón martillo o aves como el pavo salvaje. Por otro lado, la fecundación interna se da gracias a los órganos sexuales de los animales mamíferos, aves, reptiles, entre otros. Cuando el macho y la hembra copulan, ambos gametos se encuentran en el interior del cuerpo de la hembra. Cuando la fecundación ha sido exitosa, se forma el embrión, que puede pertenecer a 3 grupos distintos según su crecimiento. Ovíparos, donde el embrión se desarrolla en el interior de un huevo que está fuera del cuerpo de la madre. Vivíparos, donde este embrión crece y se desarrolla en el interior de la madre. Y ovovivíparos, donde el embrión crece dentro de un huevo que está al interior de su madre. En el reino vegetal también existe la reproducción sexual. Un buen ejemplo se encuentra en las plantas con flores o angiospermas. Durante la polinización, los granos de polen llevados por el viento o los insectos polinizadores caen en el pistilo de una flor y liberan el anterozoide, que hará su camino hasta llegar dentro del pistilo de la flor. Allí crecerá un tubo polínico para abrirse paso por el estilo, hasta llegar al saco embrionario, donde le aguarda la oosfera. Es por esta razón que las flores fecundadas forman a las semillas. Isaac, te propongo un ejercicio sobre la reproducción asexual en las plantas. Estoy de acuerdo. Asumo el reto. Debajo de la mesa encontrarás una canasta con algunos elementos. Aquí están. Wow, veo una cabeza de ajo, un camote, una papa y un hermoso geranio. Así es. Ahora puedes reconocer los tipos de reproducción asexual de estos elementos. A ver, la cabeza de ajo de todas maneras es un bulbo. Una vez lo puse en la cocina de mi casa y vi que le crecían tallos de color verde. Así es. Y cada bulbillo puede generar una nueva planta de ajo. ¿Qué más puedes ver en la papa, por ejemplo? A ver, la papa de todas maneras es un tubérculo, eso cualquiera lo sabe. Y también es un tallo. Y de cada ojo de la papa saldrá una yema que puede reconstruir la planta de la papa. Exacto. Ahora, ¿qué hay con el camote? El camote es una raíz. Le pueden salir tallos y sus hojas. Eso lo descubrí en la clase de ciencias. Excelente. Mucha gente confunde el camote con la papa, asumiendo que los dos son tubérculos. Exacto. Ahora, ¿qué hay con el geranio? Bueno, el geranio, la reproducción del geranio es por esquejes, o estos tallitos chiquitos que tienen acá. Y mi abuela me dijo que si lo pongo en agua, le pueden crecer raíces. Y lo puedes sembrar. Sí. Recuerda que todas estas plantas pueden propagarse por vía vegetativa, pero también producen semillas si se reproducen por vía sexual. O sea que tienen doble reproducción. Dos formas de reproducción. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Entendiste todo entonces? Entendí todo. Lección aprendida. Ahora mira lo mejor de los 3 videos en el siguiente resumen. Estaré muy atento. Resumiendo. La reproducción es un proceso por el cual los seres vivos producen copias de sí mismos, a los que heredan su carga genética. Existen 2 tipos de reproducción: asexual, que requiere de un solo individuo, y sexual, en la que participan 2, un macho y una hembra. Las células sexuales en los animales son el óvulo y el espermatozoide. En el caso de las plantas, ellos se reproducen gracias a los anterozoides y las oósferas. Los animales realizan 2 tipos de fecundación:
interna y externa, y pueden ser ovíparos, vivíparos u ovovivíparos. Sí, gracias. Ahí estaré. Saturno, ¿a qué no sabes? Un biólogo del zoológico me ha invitado a un súper acontecimiento hoy día. No me digas que algún artista famoso irá de visita. No, mejor que eso. Hoy nace la cría de un puma andino. ¿Y a qué no sabes? Me dijeron que puedo registrar todo el acontecimiento con mi cámara. ¡Qué genial! ¿Y a qué hora será eso? Me tengo que ir ya mismo. Es más, voy a pedirme un taxi porque la verdad estoy bastante apurado. ¡Chao, Saturno! Que te vaya bien, Isaac.